y el medio ambiente en Valle de Chalco. El agua siempre ha estado presente en la historia del pueblo de México. Recordemos que la señal para establecer un gran imperio fue el águila posada en un nopal devorando una serpiente. La lógica indica que es el lugar menos idóneo para el establecimiento de una gran urbe. El lugar indicado fue la Cuenca de México, un ambiente lacustre formado por 5 lagos principales: Texcoco, Xochimilco, Xaltocán, Zumpango y Chalco. Durante 5 milenios de habitación permanente, las comunidades se dedicaron a la explotación de los recursos silvestres, lacustres, perennes y estacionales. A la fecha, lo único que queda son pequeños lagos y demasiados asentamientos urbanos. En Valle de Chalco conservamos aún uno de estos remanentes, que ha estado en resistencia desde la llegada de grandes empresarios. Recordemos que en 1890 desecaron el lago para sembrar toneladas de cultivo, que ayudarían a la creciente población del centro, y que cuando ésta ya no ocupó en la urbe, comenzó su expansión a sus alrededores. Este municipio es uno de los asentamientos irregulares de mayor crecimiento poblacional y en menor tiempo de la época a nivel Latinoamérica. Pero el tiempo y la explotación del acuífero y el poder de la naturaleza nos demostraron que siempre se puede resurgir. Volvió a vivir y a crear el humedal de las lagunas de Jico, que hoy nos ayuda a regular el clima de la zona, la captura de carbono y el abastecimiento e infiltración del agua de lluvia, sin dejar de lado el resguardo de la flora y fauna nativa. Este es un espacio para compartir, analizar y conocer el lugar en el que habitamos y crear conciencia en las nuevas generaciones para lograr un mejor lugar en el que habitemos. Por lo que este tipo de actividades ayudan a visibilizar y actuar ante esta situación en comunidad, porque lo que se conoce se ama y se respeta. Así que con el mayor de los afectos y cordialidad, el Consejo Consultivo Día Mundial del Agua en Valle de Chalco les da la bienvenida y agradecimiento a todos los que hacen posible este espacio, esperando que estas actividades nos ayuden a crear un mejor ambiente. Porque ¿qué le vamos a hacer? Aquí nos tocó vivir, en la región más transparente del aire, Jico, el ombligo del mundo. A continuación les presento a Raúl Ramírez, presidente de Ondas, con su ponencia Resurgimiento, ciclos de un lago, nacimiento, resurgimiento y resistencia. Gracias, Susi. Y gracias a todos los presentes. Bueno, de antemano por ahí agradezco que hoy estamos aquí compartiendo este foro y sobremanera celebrando el Día Mundial del Agua. Más que una exposición de motivos, recordar la relevancia de este líquido esencial y vital para la humanidad, ya que a pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento, suministro de agua dulce y de su calidad. 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable. Esto se debe también al fenómeno que hemos causado y el cambio climático. Celebrar hoy este gran día es para crear una mayor conciencia sobre la importancia de este recurso natural y fundamental para el bienestar humano y de los ecosistemas. Bien, Susi, muchas gracias. Así estamos mejor. Y como bien decía
Susi, que me antecedió. Hoy creo que debemos hacer conciencia, ¿sí?, sobremanera demandar a la opinión pública y a las autoridades sobre lo que queda hoy del Parque Estatal Santuario del Agua Lagunas de Jico. Esta historia de nuestros lagos de la Cuenca de México son los siglos de un lago, nacimiento y surgimiento y resistencia. Una reseña del lago de Chalco. El lago de Chalco es un cuerpo de agua histórico, de origen tectónico, palustre, palelago, que prehispánicamente forma parte del gran lago de la Cuenca de México. Su evolución ha afrontado cambios geológicos, climáticos, ecológicos y de intervención humana que aceleraron su desecación y casi desaparición en ciertos periodos. Este cuerpo de agua fue muy importante para el desarrollo de la cultura del altiplano mexicano. El lago de Chalco fue una estructura hidrológica de agua dulce, junto con los otros grandes lagos mexicanos como los lagos salados de Texcoco y Jalcotán, y los de agua dulce, el de Xochimilco, forman la antigua Cuenca de México, que fue un sitio de establecimiento de muchas culturas de Mesoamérica, por ejemplo, los toltecas, sobremanera los chalcas, aztecas, xochimilcas, texcocanos, etc. El límite poniente del lago de Chalco era la isla de Cuitláhuac, hoy Tláhuac. Al poniente de esta isla se encuentra todavía o comenzaba el lago de Chalco, el lago de Xochimilco, que todavía afortunadamente se encuentra. Durante la época de la colonia española se comenzaron a consolidar los intentos de desecar el lago y continuaron en el siglo XX por los canales que circulaban, las canoas. Por cierto, hago una breve pausa, ahorita me imaginé venir en ese canal de la avenida en canoa porque está el tianguis muy grande. Pero bueno, ya estamos aquí, afortunadamente llegamos a tiempo y continuamos. Que circulaban las canoas se vieron frecuentemente obstruidos por los pastos y por el deterioro de los terraplenes y bordos de las acequias a causa de las sucesivas inundaciones que sufrían los habitantes de la capital y de los pueblos del sur de la cuenca. Tanto el gobierno como algunos hacendados buscaron retirar las aguas del lago para obtener tierras de buena calidad y evitar al mismo tiempo las inundaciones. Entre las primeras acciones está la del gobierno del Estado de México. El decreto de mayo 17 de 1827 indica el costo de la apertura del canal que permitiría desaguar el lago. El decreto 320 de mayo 31 de 1833 se disponía la apertura del lago de Chalco a la de Texcoco reglamentada. La repartición de los terrenos que resultan desecados se repartirían entre los vecinos pobres y honrados de los pueblos según esto, con el valor del 5% del precio del predio, exceptuando los que fueran de propiedad particular.
el gobierno del Estado de México cuidaría de la obra, no perjudicaría a la ciudad federal ni a la navegación entre Chalco y México. Quizás la apertura del canal evitó que los terrenos de los pueblos circunvecinos a la laguna no se anegaran. Pero en 1853 las autoridades civiles y eclesiásticas de Tláhuac solicitaron al gobierno tomar medidas para aliviar la situación de los pueblos de esa municipalidad inundados por el agua. La información recabada permite afirmar que los gobiernos estatales y federales durante el periodo del Imperio y la Reforma apoyaron la realización de obras de desagüe, canalización en la medida de sus posibilidades, otorgando concesiones a los particulares o exentando de pagar impuestos a los pueblos y comunidades. En 1856 se presentaron varios proyectos a concurso convocados por el presidente Ignacio Comonfort para desaguar las aguas del lago de Chalco. Entre ellos se contó con el de Santiago Bentley, cuyo proyecto se basó en un canal construido en la época prehispánica y en él realizado por Illescas y después por Garibay. Realizando un proyecto más fue presentado por Francisco Garay durante la colonia, ahora que comprendía 3 sistemas de canales, uno de los cuales conduciría las aguas de los lagos de Chalco y Xochimilco a las atarjeas de la capital. El lago continuó en los 70s del siglo XIX, formando parte de los espejos de agua en el sur de la cuenca de México. Pues en 1861 tenía una extensión aproximada de 10.488 hectáreas. Imaginemos, decía Einstein, que con la imaginación se puede lograr muchas cosas. No podríamos lograr regresar al lago de Chalco. Sin embargo, imaginemos la extensión que tenía. Otro motivo de la preocupación para los habitantes de la capital fueron las corrientes de los ríos que desembocaban en el lago de las aguas provenientes y de la estación de lluvias, que aumentaban el nivel del mismo, inundando a los pueblos circundantes, como sucedió en 1866 en el poblado de Chalco. Hay una nota importante de ese entonces. La situación de Chalco, aunque debiera ser mucho más si la laguna no estuviera cubierta de tule, pues apenas reverbera sobre ella la luz y carece del bello aspecto de un espejo. Pero el canal, surcado por canoas, la multitud de fértiles aldeas que en el valle ostentan sus blancas torrecitas y las casas de las haciendas que blanquean a lo lejos, recién vemos a hoy todo esto que en aquel entonces, si nos imaginamos, estamos aquí en una de las haciendas históricas y hacia el lado oriente todo el lago de Chalco. La desecación del lago de Chalco, la modernización de la agricultura como medio para elevar la productividad de las tierras y contar con los productos para abastecer a las grandes ciudades, propició la desecación del lago de Chalco.
el objetivo del gobierno de mejorar las actividades agrícolas coincidió con los reclamos de modernidad de los empresarios agrícolas y de los industriales, en este caso con los propósitos de los empresarios Remigio Írigo Noriega Lazo, asentados en la región de Chalco. En noviembre de 1890 compraron el rancho de Jico por la cantidad de 20,000 pesos a Carlos Rivapalacio. El rancho tenía una extensión de 78 hectáreas, o sea, sus límites eran con las riberas del lago de Chalco y sus laderas se asentaba el poblado de San Martín Jico. Un primer intento de desecar la ciénaga por parte de los Noriega se dio en 1894. Los empresarios solicitaron cerrar el canal Rivapalacio con un bordo de norte a sur entre Jico y el cerro de Tlapacoya, o sea, del Elefante. ¿Qué hace? Ante la insistencia del Ministerio de Fomento y de la Comisión que vigilaba las obras de desagüe que se realizaban en la parte norte del Valle de México, el 17 de diciembre de 1896, el gobierno central emitió una ley sobre las concesiones que los estados de la Federación habían otorgado sobre las aguas de jurisdicción federal. Por medio de esa ley, se les daba a las personas un año para solicitar la confirmación de sus derechos. De esa manera, la Federación trataba de mantener el control sobre las aguas nacionales, a la vez que ratificaron lo hecho por las entidades federativas para llevar a cabo los trabajos de desecación. Los hermanos Noriega construyeron en 1897 la negociación de Anexas S.A., cuya finalidad fue administrar la explotación agrícola e industrial que se realizaba en sus haciendas. Es importante hacer notar que en la empresa se invertían capitales de diferente procedencia: mexicanos, españoles, austriacos, norteamericanos, ingleses y franceses, lo que confirma la inversión de capitales extranjeros en la agricultura. Una de las primeras acciones que realizó la negociación agrícola de Jico fue desviar el río de la compañía, conduciendo las aguas fluviales hacia el lago por los terrenos del pueblo de Chalco y de la hacienda de San Juan de Dios. La desviación de la corriente afectó las tierras y los habitantes del poblado y de los propietarios de la hacienda, pues los terrenos se inundaron con frecuencia. También el canal interrumpió el cauce natural de los ríos Ameca y San Juan de Dios. Además, la concesión autorizó a los Noriega a utilizar los manantiales existentes en el lago. Posiblemente esa autorización propició que en octubre de 1898 las autoridades del ayuntamiento de la capital solicitaran los derechos de los manantiales de los lagos de Chalco y Xochimilco por medio de un verdadero título de propiedad, previo acuerdo con los contratantes y respetando los derechos del contrato celebrado con los Noriega, para utilizar la mitad de las aguas que iban hacia Chalco, es decir, los habitantes de la capital quedaban a expensas de la autorización de los socios de la Compañía Agrícola de Jico.
para que la Federación otorgara títulos de propiedad sobre los manantiales manantiales de agua potable. En 1908, Íñigo Noriega Lazo consideró terminadas las obras de desecación de la ciénaga y así lo comunicó al gobierno federal, solicitando al mismo tiempo la devolución de 5,000 pesos que había dejado en garantía por las obras de canalización. Estaban inconclusas. De acuerdo con los lineamientos establecidos por el contrato, por lo tanto, las autoridades exigieron la terminación de los trabajos de desecación de la ciénaga y de canalización de las aguas y negaron la devolución del depósito. Realmente es una aberración lo que en ese entonces los Noriega pues abusaron bajo el amparo de las autoridades federales. Y todavía el cinismo de que les regresaran ese depósito que según ellos habían dejado por haber hecho los trabajos de la desecación de este gran lago. El resurgimiento ahora del lago está prácticamente desecado. La única porción del lago que continúa inundada son las humedales de Tláhuac. En el vaso desecado del lago creció en la década de los 80. La ciudad de Chalco, que finalmente había quedado integrada a la zona conurbada con el Distrito Federal, posteriormente, dado el terremoto de 1985, se da el crecimiento de los asentamientos humanos en esta región, formando nuevas colonias que hoy conforman el municipio de Valle de Chalco. Solidaridad. Como podemos ver, y decía yo, más que una exposición, es una reflexión. Lo que tenemos que hacer hoy es la conciencia para conservar las lagunas que por decreto, las lagunas de Jico, de acuerdo al diario oficial del 2004, tenemos que defender, tenemos que luchar, tenemos que hacer un esfuerzo por conservar estos cuerpos de agua. Sabemos que la migración de las aves ecológicamente, aun pese a la contaminación, buscan su santuario. Para nosotros, creo que los que vivimos, que somos oriundos de Chalco, o que llegamos a Valle de Chalco, debemos tener esa conciencia. Dicen que al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Esto que vemos, a su servidor le tocó ser testigo en 1985-88 de los primeros asentamientos de Valle de Chalco, y todo esto eran vestigios antes de la hacienda, en el siglo XIX, en la época prehispánica, de los olmecas, ¿sí? Los olmecas fueron los primeros asentamientos humanos que llegaron aquí a Jico, a hoy Cerro del Marqués, ex hacienda de Jico. Todos los nuevos asentamientos que migraron, de acuerdo a la Constitución, tenemos derecho a la vivienda, pero también tenemos la obligación de preservar y conservar lo que nuestros antepasados nos legaron. Hay que cuidar esto, que es un patrimonio nacional, ¿sí? No podemos seguir permitiendo destrucción y deterioro de todos los bienes nacionales.
pero sobremanera hoy que es el Día Mundial del Agua, y que esos 2.200 millones de seres humanos, sobre todo en el continente africano, no tienen el agua potable, creo que debemos cuidar lo que tenemos. Este es un día muy especial, porque ese líquido, a pesar de que el 75% de nuestro planeta es de agua, no la estamos acabando. Gracias por su atención y por esta reflexión. Muchas gracias. Gracias, Susi.